Os cuento una anécdota reciente. Me asignaron en mi hora de guardia cubrir una clase de primero de la ESO, porque faltaba el profesor. Así pues, fui ahí. Ya los que son profes saben que, edades más jovencitas, primeros cursos, pues no puedes aprovechar mucho la hora para trabajar, sino que tienes que estar gestionando el aula, porque hay mucha demanda y hay que organizar, ¿no? Entonces fui a la clase, me presenté, miramos qué tenían que hacer, no había deberes para hacer, organizamos un poco la clase. Entonces me puse un poco a hacer yo también un poco de trabajo, pero había un niño que de forma regular gritaba y daba gritos y hacía de estas cosas, ¿no? Desde su asiento. Yo ya le había avisado en repetidas ocasiones y ya llevaba varios avisos, ¿no? En que se controlara, que por favor, que no subiera el tono de voz, etc. Y no hacía caso. Entonces en unas que ya decido intervenir y le digo, coge la silla por favor y vente aquí. Como le dije un poco así seria, pues vino y le vi que tenía cara de miedo. Se pensaba que le iba a castigar. Entonces lo puse muy cerca de mi mesa y conmigo, ¿no? Entonces, con tono suave y relajado, le empecé a preguntar que cómo se llamaba, que dónde había nacido, porque se notaba que no era de aquí, cuándo se había mudado a la ciudad, si estaba contento y le gustaba, si tenía amigos en la clase, porque el año pasado estaba en otro sitio, y si tenía amiguitos también en la ciudad. Poco a poco se fue relajando, ¿no? Y le noté pues, que estaba mucho más calmado, su voz había cambiado también y se notaba que había un movimiento que fluía entre los dos. También le pregunté si aún le dolía la cabeza, porque me había dicho que tenía dolor de cabeza. Me dijo que no. Bueno, entonces seguimos un poco más hablando y ya le dije, cógete la silla por favor y vete y estate tranquilo en tu sitio. Y así, se fue y la hora pues terminó bien y nada. Lo que quería contar es, en sesión terapéutica, pues ya sea niño o adulto, le hubiera invitado a repetir las siguientes palabras. Por favor mamá, mírame. Porque detrás de esa conducta que era perjudicial para él y para su entorno, porque molestaba y porque eran gritos y eso primero ya le estaba perjudicando a él, pero luego también a los demás. Ahí detrás de eso, esa conducta, hay un dolor. Y eso, si no se mira, va pasando y nos hacemos adultos y estas conductas perjudiciales las seguimos perpetuando porque de base hay un dolor que aún no ha sido mirado. Los niños, o cuando somos niños, somos inocentes porque estamos expuestos y totalmente condicionados a cómo nos trata nuestro entorno. Y esas pequeñas negligencias, o incluso en muchas situaciones, hay pues tratos que no son buenos, no son beneficiosos, son maltrato. Eso lo vamos acumulando poco a poco como gotas diarias o muy irregulares, y eso lo convierte en creencias como no soy suficiente porque mamá no me ama, o no me ama nadie, o no soy válido, y decenas de creencias que nos limitan nuestra percepción
real porque viene de un inicio donde nos sentimos que no éramos vistos, porque realmente estaba pasando, no porque se lo invente, sino porque pasa en muchas situaciones. Entonces, le invito a tu niño, a tu niña, que repita: por favor, mamá, mírame. Y puedo sentir ese dolor que viene de ese origen donde no fue atendido. Esa mirada, esos dos pequeñitos ojos no fueron atendidos. Y sin más, te mando un súper abrazo.